Quiero iniciar con el Evangelio de Mateo capítulo 2, como ya lo leímos. Así es que quiero que lo tenga abierto, la palabra del Señor, ponga ahí un separador, ponga una pluma, ponga un dedo, pero no lo pierda, por favor. El hombre, hermanos, al pecar, en el huerto del Edén, ¿sabe qué hizo? Se rebeló contra Dios y se hizo esclavo del pecado cuando pecó el hombre contra Dios. ¿Y sabes qué pudo haber sucedido? Dios pudo haber abandonado al hombre, pero Dios, en su amor eterno, nos prometió un Salvador, que es Cristo Jesús. Qué tremendo, qué tremenda situación, porque siendo Dios y pudiendo haber destruido todo y haber hecho de nuevo todo, ella lo tenía en su plan perfecto, el enviar un Redentor, Cristo Jesús. Y habla que ese Redentor, Cristo Jesús, iba a venir de una simiente. ¿De la simiente de quién? De Abraham. Iba a empezar, ¿verdad? Y luego con quiénes iba a llegar hasta la simiente, hasta llegar a David. Y en sí quiero platicarles, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. Así es que quiero que ponga usted atención, hermanos, porque toda la palabra de Dios habla sobre esa redención, sobre Cristo Jesús. El libro de Mateo, hermanos, es un libro muy especial y por algo es el primer evangelio. Este evangelio habla en el capítulo 1 sobre las genealogías. ¿A quién le gusta leer las genealogías? A veces hasta sueño te da leer las genealogías, ¿sí o no? Dígame quién no le da sueño leer las genealogías. A veces sí, porque dices, hijo de fulano, vengano, y ese vengano tuvo quién sabe cuántos hijos, y luego él se casó con fulana, y empieza todas las genealogías. Pero ¿saben qué? Las genealogías es palabra de Dios. Y si está escrito ahí la genealogía, es porque quiere el Señor que veamos algo especial. Y al estudiar las genealogías, estudiar la genealogía, por ejemplo, de Jesús, y que Mateo lo haya explicado o les haya dicho, era porque Mateo estaba muy, ¿cómo puedo decir? Muy enfocado o era principalmente un hombre que hablaba a una audiencia judía. Y Pablo estaba presentando a Jesús como el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Por eso es que vienen las genealogías. Y si usted sigue estudiando en el libro de Mateo dice, como dijo el profeta fulano, como dijo el profeta vengano, como dijo el profeta. Y simplemente usted puede leer los primeros 3 capítulos del Evangelio de Mateo y usted puede leer en esos primeros 3 capítulos y como para que se cumpliese como dijo el profeta tal. Está evidenciando, está mostrándole al pueblo judío quién era el Cristo, Jesús. No es casualidad que vengan ahí las genealogías. Y la tradición, hermano, ha tergiversado la historia verdadera del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la gente, aún dentro de la iglesia, sigue festejando algo que no ha podido o no hemos podido vislumbrar realmente. Hoy, 24 de diciembre de nuestro país, se festeja ¿qué? ¿La Navidad o se festeja el nacimiento de Jesús? ¿Verdad? Es lo que festeja el mundo el día de hoy. Nosotros como cristianos festejamos un acontecimiento, algo estupendo
estupendo, algo esplendoroso, algo que aconteció, que cambió la historia del mundo, que cambió la historia de la humanidad, que cambió tu historia. Porque por eso estás aquí. Porque Él vino a cambiar mi lamento en baile. ¿Y cómo lo celebramos? ¿Y cómo lo festejamos? ¿No has visto tú que se acerca un hermano, una persona en la calle y te dice, feliz Navidad? ¿Y por qué te dice feliz Navidad? ¿Cuál es el motivo? ¿Alguien me puede decir por qué te dice feliz Navidad? Por la fiesta. ¿Ustedes alguna vez dijeron feliz Navidad? ¿Por qué? Por costumbre. Porque realmente no sabes qué se festeja. Y debe ser, para nosotros como cristianos, debemos tener un entendimiento amplio de lo que sucedió ese gran día. Debemos de tener el discernimiento del nacimiento de Jesús, ya que vino a nacer el Salvador del mundo, lo dice Lucas capítulo 2, versículo 11. El libro de Mateo capítulo 2 habla sobre el nacimiento de Jesús. Habla sobre los sabios del oriente fueron a ver a Jesús. Y Lucas capítulo 2 narra el nacimiento de Jesús. Para que usted lo tenga, vea el 2, relaciona el 2 con el 2 en los evangelios, ¿verdad? Pero hablan de cosas distintas. La gente, o nosotros, antes de Cristo no teníamos el discernimiento para ver la suma importancia. Y usted sabe que el nacimiento de Jesús, escuche esto hermano, el nacimiento de Jesús da inicio a la humillación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Escuchó? El nacimiento de Jesús da inicio a la humillación de la segunda persona de la Trinidad. Y solo el Santo Hijo de Dios tenía el derecho de pagar el rescate por una tierra corrupta que éramos nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, el justo por los injustos. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 2 versículo 7 y 8, que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló. Se humilló. Por eso es que tenemos que entender que el nacimiento de Jesús da inicio a la humillación de la segunda persona de Trinidad, porque dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículos 7 y 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y el Evangelio, el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, hermanos, te da la información absoluta de lo que tú necesitas saber sobre quiénes eran estos sabios o quiénes eran estos magos. Te da la información absoluta de dónde vinieron, el motivo de su viaje, y te dice también por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando estos hombres aparecieron en Jerusalén preguntando por el nacimiento de Jesús. ¿Alguna vez usted, hermano, se ha preguntado qué significado tendrá esta visita de los magos? Usted, hermano, se ha preguntado qué importancia tiene esta comentario bíblico, este capítulo 2, de que llegaron los magos del oriente. ¿Se ha preguntado usted eso? Mateo es el único de los evangelios que menciona este relato. Y vamos a aprender hoy, y le pido al Señor en el nombre de Jesús, que nos enseñe 3 cosas que vamos a aprender, que nos dé el discernimiento y que me dé a mí la palabra correcta
para expresar su palabra, que yo sea el instrumento para que usted pueda ver más allá de lo que usted ha visto hasta el día de hoy. Número uno, en estos pasajes vamos a ver el sometimiento a la autoridad. Voy a empezar a leer Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que como les decía al inicio de la reunión, magos son sabios, se refiere a sabios, y se los comenté al principio. En la Biblia en inglés dice wise, W-I-S-E, que significa sabios. No son magos de que sacaban un conejito por debajo de la manga o hacían, ¿eh? No son brujos, no hacían magia de ese tipo, sino son hombres sabios, hombres estudiosos, hombres que conocían las estrellas, veían los tiempos. Y dice aquí el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjese, dice, porque su estrella hemos visto. Es importante conocer, y les digo esto porque he estado tratando de que el Señor me ayude y ahora estoy estudiando hasta español. ¿Por qué español? Porque es necesario conocer los tiempos de los verbos, cómo se conjugan, para poder entender mejor la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda en la escuela que le enseñaban sobre el presente, pasado y futuro? Y ahora vamos a conjugar el verbo comer en pretérito y todo eso. ¿Se acuerdan? Ya no se los enseñan a los niños. Pero fíjese. La palabra de aquí dice, porque su estrella hemos visto. Esa hemos visto está conjugado en un pretérito perfecto compuesto. Pretérito perfecto compuesto. En otras palabras, el pretérito, ¿qué es? El pasado. Y cuando dice hemos visto, es de que ocurrió, de que fue real. Dice, porque su estrella vimos, asegurando que su estrella vieron, ¿en dónde? En el oriente. Y si venimos a adorarle. Me acuerdo cuando mi madre, hace muchos años, ponía el arbolito de Navidad, ponía el nacimiento, ponía ahí un riachuelito con un espejo, ¿verdad? Y ponía ahí donde estaba el pesebre, ponía a Jesús, a María, a José, ponía unos ángeles. ¿Y sabe a quién más ponía? ¿A quién? A los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Oh, Baltasar, perdón. Y lo pensé en la casa. No voy a decir ni malhechor, ni va a gastar, y ahorita se me salió el último, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La Biblia no menciona cuántos eran, para empezar. La Biblia no te dice si viajaron en burro, en elefante, en camello, en caballo. No lo dice. La Biblia no menciona que eran tres. ¿Y sabes qué es lo más anacrónico? Que los reyes, digo que los magos, no estaban ahí cuando Jesús nació. No estaban.
Ellos vieron, dice, porque su estrella hemos visto. Y hay una palabra en griego que es estrella, que dice que es como un alumbramiento. Y yo le decía, Señor, el día que la segunda persona de la Trinidad descendió en forma de hombre humillándose, un hecho maravilloso aconteció, que los ángeles en Lucas capítulo 2 dice, gloria a Dios en las alturas. Imagínense esos cantos, esa proclamación, cómo se habrá llenado el cielo, que posiblemente esos magos del oriente hayan visto el resplandor y dijeron, algo está sucediendo ahí. De tal forma que esos magos dejaron lo que estaban haciendo y viajaron ¿hasta dónde? ¿No? ¿O sí? Viajaron a Jerusalén. Viajaron a Jerusalén. Lea conmigo el versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿sí dice así? En días de rey Herodes, vinieron del oriente ¿a dónde? A Jerusalén. Belén y Jerusalén son ciudades distintas. En carro, la última vez que viajé allá, hice 2 horas y media, que fue hace como 2 semanas que fui, ¿verdad? No, pero lo busqué en Google, ¿verdad? Imagínense, en ese tiempo, el atravesar ese lugar, ¿cuánto tiempo les tuvo que haber llevado para llegar hasta Jerusalén, de donde venían ellos? Y luego de ahí, llegaron ahí y hicieron una pregunta. Esas personas, los magos eran personas importantes, eran personas que se codeaban con los reyes, que se codeaban con los gobernantes y llegaron a preguntarle, ¿dónde está el rey de los judíos? Imagínate. Pensando ahorita, yo estoy en mi casa. Déjeme ver si puedo explicar esto. Yo estoy en mi casa. Está mi esposa y mis hijas. Y que entre una persona a mi casa y que me vea a mí y me pregunta, ¿dónde está el esposo de Mayela y dónde está el papá de estas niñas? ¿Cómo creen que me hubiera sentido yo? Desplazado, así como que pues aquí estoy yo. ¿Cómo que dónde está el esposo y el papá y los papás? ¿No? ¿Cómo? Me hubiera sentido yo a un lado, totalmente desplazado. Imagínate que ese momento le haya preguntado los magos a este hombre, ¿dónde está el rey de los judíos? Si Herodes era el qué. ¿Cómo se sintió Herodes? Desplazado. Ahora, para entender un poquito sobre la historia, les voy a chismear algo. Y esto es un chisme histórico. O sea que no viene siendo chisme, sino viene siendo una historia que es real, ¿sí? Porque fue escrita hace muchos años por gente que se dedicaba eran historiadores. La Biblia habla o menciona a Herodes. Este Herodes que estamos viendo en este momento es un hombre que se llama Herodes el Grande. ¿Sí? Herodes el Grande es hijo o fue hijo de un señor que se llama, se me olvidó ahorita, se me borró su nombre. Se me olvidó su nombre, se me fue su nombre. Y este Herodes, Antípater, se llamaba el papá de Herodes. Antípater. Así se llamaba el nombre de Herodes el Grande. Entonces, ese hombre, ¿sí? Era un hombre muy astuto. Estoy hablando del padre de Herodes, de Antípater. Era un hombre muy astuto y esto lo aprovechó para buscar de los romanos favoritismo y así fue
como fue nombrado Antípater, procurador de Judea. Y ahora, con esa autoridad que tuvo Antípater, nombró a su hijo Herodes, lo nombró como tetrarca de una zona de Galilea. Y unos años más tarde, después, el emperador Augusto extendió el dominio de Herodes para incluir toda Palestina. Y es así como llegó a ser el rey de los judíos Herodes. Él, para evitarse tanto problema, porque decían, pues tú no eres de la descendencia directa, se casó con una mujer que dice la historia, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, que se casó con una mujer llamada Mariana. Esta mujer Mariana venía del linaje, venía eran judíos ellos, ¿sí? Y por lo tanto, si ella venía de ese linaje, el papá, el tío, el abuelo de Mariana, ellos podrían destronar a Herodes. Porque Herodes no era el que tenía que tener el reinado, sino la familia, porque había hombres. ¿Y saben qué hizo este hombre Herodes? Dice la historia. Asesinó a su suegro, asesinó a sus cuñados. ¿Por qué? Porque él tenía miedo a que le quitaran el trono. Tenía temor, tenía pavor. Y llegó el momento, imagínense hermanos, que él mismo se encargó de matar a sus 3 hijos, Herodes, porque ellos podrían ser el rey de ese lugar. Imagínense esa fuerte necesidad de poder que él necesitaba, sentirse poderoso, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, la historia dice que hubo unos dichos que decían que era mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes. ¿Por qué? Porque hay un juego de palabras entre cerdo e hijo que se escuchan muy similares. Es como las palabras que usamos aquí nosotros para mencionar algo, ¿verdad? Un ejemplo, no sé, vive un mes con Andrés, sabrás cómo es. ¿Me explico? Entonces ellos tenían un juego de palabras que decían que era mejor ser hijos de cerdos que hijos de Herodes, ¿verdad? Y era tal la crueldad de este rey Herodes, hermanos, que unos días antes de su muerte, fíjense, unos días antes de su muerte, dice la historia, que mandó a encarcelar a un grupo de ciudadanos muy distinguidos para que cuando él muriera, ese grupo de personas fueran ejecutadas para que hubiera llanto en ese lugar. Es lo que dice la historia en pocas palabras. ¿Qué me pueden decir de Herodes? ¿Cómo era Herodes? Era un hombre que estaba lleno de ambición, de poder, que no lo quería soltar para nada. Para entender un poquito la historia. Imagínense cómo se puso Herodes cuando llegan estos magos y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto allá en el oriente. ¿Cómo se habrá puesto? Fúrico. ¿Cómo? Si yo soy el rey. ¿Cuál rey? No hay otro rey más que yo aquí. ¿Y saben qué hizo este hombre? Dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y con él toda la Jerusalén. ¿Y saben por qué se turbó? Porque tenía miedo la gente, porque dijeron, si ese hombre es tremendo, y ahora que se sabe que hay un rey, ¿qué cosas irá a hacer? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar? Y versículo 4 dice, y convocados todos los principales que, otra vez, todos los principales que, ¿y quiénes más? Vean esto, les preguntó, ¿dónde
había de nacer el Cristo. Este hombre Herodes tenía gente con él que conocían ¿qué? Las escrituras, conocían la ley, conocían las profecías, porque inmediatamente ¿qué le contestaron? Versículo 6, porque dijo el profeta, ¿qué profeta fue? Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, perdón, hermanos. Versículo 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿qué profeta lo escribió? Miqueas. Y usted puede confirmar esta profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estos hombres, estos sacerdotes y estos escribas conocían la ley, conocían la palabra. Voy a retomar un poco esto. Dice este texto, y si usted lo quiere buscar, lo puede hacer, si no, no, en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto, hermanos, está diciendo que el Mesías habría de nacer en Belén. Pero al mismo texto dice que sus orígenes son desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. El Eterno habría de nacer como un niño y ser un gobernante que iba a pastorear al pueblo de Israel. Miqueas profetizó esto 700 años antes del nacimiento de Cristo acerca de este rey que a pesar de ser eterno habría de nacer en Belén. Isaías, que es contemporáneo del rey Miqueas, profetizó algo que nacería de una virgen. Y todavía, hermanos, podemos darnos cuenta, ¿sí? Que durante la dominación del Imperio Romano, ¿sí? También fue profetizado que nacería Jesús. Esto fue con Daniel. Lo más sorprendente, hermanos, de todo este relato es la reacción de los sacerdotes y los escribas. Si usted se da cuenta en la reacción de los sacerdotes y los escribas, pues sabemos, porque está escrito por el profeta. Herodes llamó a sus teólogos. Perdón, hermanos, se han dado un poco enfermo de la gripa, pero vemos aquí que Herodes en el versículo 4 manda llamar a sus propios teólogos, a sus propios eruditos, y ellos conocían estas profecías. ¿Y saben qué hicieron estos hombres, estos sacerdotes, estos escribas respecto a esto? Hicieron nada, nada. Les era indiferente. No hicieron nada, absolutamente nada para averiguar y conocer los tiempos de Dios. Los magos, estos sabios, viajaron tal vez kilómetros para ir a conocer a Jesús y adorarle. Herodes reaccionó de una forma distinta, de una forma con una furia asesina. Y entendemos lo que dice la Biblia, que el que no está conmigo contra mí es. Pero lo que me impacta a mí de este relato bíblico es la indiferencia total de la gente que conocía las palabras de Dios, que conocía las escrituras, que conocía las profecías. La indiferencia. No hicieron nada por conocer más o ver los tiempos.
Yo creo que le tenían más miedo al hombre que buscar la palabra de Dios o hacer la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, yo creo que no se puede ser indiferente y no se puede ser apático, no se puede ser insensible con respecto al nacimiento de nuestro Señor. Herodes sí tenía la mente muy clara en ese sentido, que él quería matar, ¿verdad? Porque Herodes decía, no puede haber dos reyes en el mismo reino. Eso él oyó y dijo, soy yo. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar niños. Lo sabemos más adelante en la historia bíblica. Yo creo que Herodes decía, si soy yo el rey, yo debo darle muerte. Y ese es el problema, hermanos, de muchos de nosotros. Porque todo pecador sabe que al momento de aceptar a Cristo, tiene que dejar su trono, su propio trono. Porque estamos entronizados en lo que yo quiero hacer y cómo yo lo quiero hacer. Recordando ahorita hay una parábola que habla sobre las 10 minas, está en Lucas 19:14, y dice esa parábola una oración referencia a Jesús. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Tú quieres que Jesús reine en tu vida? No me contestes, piénsalo. Piénsalo. Y piensa todo lo que conlleva que Jesús realmente reine en tu vida. Ese es el mayor problema de los pecadores. Quieren seguir siendo reyes. Ese es el mayor problema del ser humano. Queremos seguir siendo reyes y pensamos que pues es que pues yo lo merezco. ¿Por qué no? He trabajado muy duro para vivir muy bien. He trabajado muy duro para hacer lo que yo quiero. Y hasta una canción hay, con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero. ¿Y qué más? ¡Ajúa! ¿Verdad? Y sigo haciendo lo que se me pegue la gana. A ver, Dios, quítame. Pero aquí cantamos, tú eres el Rey, infinito en poder. Pero cuando el Señor te mueve, cuando el Señor te sacude, ¿qué haces? No, Señor, no me lo quites. Ahorita me acordé de un primo que tenía hace muchos años y mi papá llegaba y le quitaba un juguete. No me acuerdo si se llamaba, mi primo era Paco o Rodrigo, y mi papá le quitaba el juguete y le decía a este niño, dame eso, pero con una desesperación, ¿no? No me digas así, no me quites eso. Estaba chiquito el huerco, ¿no? Y a veces somos nosotros así con Dios. Cuando Dios te quita algo, ¿qué le dices? No, Señor, no me lo quites, ¿por qué me lo quitaste? No puede ser, es que yo lo quiero. Pero aquí estás cantando el domingo, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres soberano. ¿Qué cosas? ¿Cómo es tu vida, hermano, realmente? ¿Estás viviendo como Herodes? Ve esta situación. ¿Vives como Herodes? ¿Tú eres el rey? ¿Tú solamente tú gobiernas para ti mismo? ¿O estás viviendo como los sacerdotes y escribas? Conociendo la ley, conociendo la palabra y siendo ¿qué? Indiferentes. Ah, sí, yo sé que el Señor va a venir. El Señor no tarda su promesa. Y conoces la palabra, pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Eso es lo más triste de todo. Que sabemos lo que va a acontecer, que sabemos qué es lo que va a suceder y estamos pendientes de las señales y las profecías y ya se cumplieron y estamos así y estás, bueno, no te estás sacando el moco, pero estás haciendo tantas otras cosas que que estás como esos escribas y estás como esos sacerdotes de Herodes, siendo indiferente a las cosas de Dios.
¿Cuál de ellos te clasificas? ¿En dónde está tu vida? ¿Estás como Herodes o estás como estos sacerdotes y escribas? Ahora, te voy a hacer otra pregunta más adelante. Sigo leyendo, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y eso me llevó a recordar cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto. ¿Se acuerdan? Que había de día una nube y en la noche había fuego, una columna de fuego. Fueron guiados estos hombres después de haber estado ahí, que llegaron ahí donde estaba Jerusalén, porque ahí es donde llegó. Yo creo que a ustedes les pasó lo mismo que a mí, porque yo cuando estaba leyendo estaba estudiando este libro de capítulo 2 de Mateo, preguntaba, o sea, pues, ¿a dónde llegaron? Y yo, Belén, Belén, Belén. Pero cuando uno lee detenidamente, te das cuenta que los magos, ¿a dónde llegaron? A Jerusalén, al reino, porque pensaron tal vez que ese rey estaba ahí. Y fue cuando se levantó esta situación con Herodes y con estos hombres. Entonces, cuando salen de ahí, dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 9, habiendo oído al rey, se fueron, ya aquí la estrella que habían visto, ¿dónde? En el oriente, o sea, antes de haber llegado ahí, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Yo me imagino que la gloria de Dios los iba acompañando, porque si usted se da cuenta, hasta los niños Boy Scouts hoy dicen, ahí está la osa mayor, la osa menor y quién sabe qué, pero vamos a seguir a la osa. Y pues tú puedes caminar de un lado, de otro lado y pues no sabes por dónde realmente. Pero imagínense, eso es en nuestros tiempos, ahora tienes telescopio y demás. Ahora imagínate ese momento, fue la presencia, la misma presencia de Dios que los guió hasta ese lugar. Esa situación de que ellos tenían la necesidad, de esos magos del oriente tenían la necesidad de ir a qué? Adorar al rey. Tenían ellos en su corazón la situación de someterse a la autoridad. Porque iban con el rey a qué? A decirle, aquí estamos, amo. Aquí estamos, Señor. Ese niño, si usted lee bien la historia, hermanos, ese niño nació siendo rey. No lo hicieron rey. Nació siendo rey. Qué precioso. Porque estos no se lo reveló a alguien, a los sabios, a los magos, sino Dios se los dijo. ¿Sabes qué? Tienes que ir allá. Y llevaron, dice la palabra del Señor, que llevaron ¿qué? Oro. ¿Sí? Y por eso la gente en la tradición dice que eran tres santos reyes magos, como le llama la tradición, porque era oro, incienso y mirra, eran tres regalos, pero no dice cantidades, no dice nada, simplemente le llevaron esos presentes al rey. Era una forma de manifestación delante del rey, que después en otra ocasión vamos a hablar sobre qué significa el oro, qué significa el incienso y qué significa la mirra, ¿verdad? Porque también tiene un significado especial todo eso. Pero ellos que hicieron, iban a adorar a Dios. Viajaron desde muy lejos. ¿Quién sabe cuántos kilómetros habrán recorrido estos hombres para llegar a un lugar donde estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores? Y llegaron y fíjese qué más sigue diciendo la palabra del Señor. Y estando Versículo 9 lo voy a leer otra vez. Ellos habiendo ido al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron a quién. A ver,
si entran a la casa, no en el pesebre, ¿verdad que no? Entran a la casa. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que ver aquí, hermanos, es a quién menciona primero. ¿Sí saben que Liz de Pedrosa va a tener una beba? Bueno, si no sabían, ya saben, ¿verdad? Tiene 5 meses, pero parece como si tuviera 9. Ah, gracias. Y cuando nace el bebé, ¿sí? Los hermanos y las hermanas el año pasado, ¿qué decían? Vamos a ver a Liz, a ver cómo está. ¿Verdad que sí? Vamos a ver, porque pues queremos ver a Liz. Le dan la importancia a Liz. Y le llevan un regalito, unos pañalitos, ¿no? Para que no le sea tan gravoso la situación. Y aquí dice que a quién vieron primero, a quién iba, cuál era el motivo de su visita. El niño. El niño. Dice aquí, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, a quien adoraron. Ahí lo dice la Biblia. Lo adoraron. No dice la adoraron, dice lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, perdón, sí, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora quiero que vayan al versículo 13 ahí conmigo también, del capítulo 2. Y nuevamente nos vuelve a decir, en este versículo 13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma, ¿a quién? Y a su madre, después, ¿verdad? Y después en el versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche, ¿a quién? Al niño y a su madre. Y luego en el versículo 20 dice, diciendo, levántate, toma, ¿a quién? Al niño y a su madre y vete a Israel. Y luego en el versículo 21 dice, entonces él se levantó y tomó, ¿a quién? Al niño y a su madre. Es el personaje, el niño, la segunda persona de la Trinidad, es el personaje central de esta historia, hermanos. El texto bíblico dice que estos hombres al ver niños se postraron para adorarle. Solo Dios merece adoración. Los magos se postraron para adorar a Jesús porque lo están reconociendo como Dios. La escena de Mateo que vemos aquí, hermanos, está describiéndonos en este pasaje. Tenemos a un grupo de hombres sumamente poderosos, sumamente sabios, acostumbrados a tratar con reyes, a tratar, a tratar con emperadores, con gobernantes, postrándose en adoración delante de ese niño. Realmente, hermanos, no sabemos cuántos sabían estos magos sobre el Mesías, pero es obvio, hermanos, que veían a Jesús como la persona de suprema importancia. No dudo en absoluto que Dios se les haya revelado, por eso ellos estaban ahí. El oro, hermanos, era lo que se solía obsequiar a los reyes. El incienso es lo que se usaba comúnmente en la adoración a Dios. Y la mirra tiene varios usos, pero casi siempre conectado con un perfume que se mezclaba con vino para que actuara como un anestésico, y también se usaba para embalsamar a los muertos. Lo que les voy a decir, hermanos, con toda certeza, es que estos hombres viajaron muchísimo para adorar a Dios, al Cristo de la gloria, al Hijo de Dios. Herodes desató toda su furia contra él, contra Jesús. Por eso mandó matar a los niños. Pero no hay nadie en todo el universo, hermanos, no hay nadie en todo el universo que tenga el poder suficiente para cambiar los planes de Dios. No hay nadie. El reinado de Jesús, lo voy a decir de esta forma, es indestructible, totalmente indestructible. El Señor Jesús iba a ser hostigado,
acosado a lo largo de su vida, pero nada ni nadie iba a impedir que llegara a la cruz, donde Él voluntariamente, hermanos, dio su vida para perdón de nuestros pecados. Y les presento esta historia el día de hoy, hermanos. La historia sobre estos magos del Oriente, con un significado tal vez teológico de esta visita. Yo quiero preguntarte, hoy, 24 de diciembre del 2023, ¿cómo vas a reaccionar ante el Hijo de Dios que nació siendo rey? Te repito los 3 puntos. Herodes, quiso destruirlo, quiso acabar con él. Estaba entronizado Herodes. ¿Tú estás entronizado en tu yo? ¿Tú eres como Herodes? Aquí se hace lo que yo digo. Y se hacen las cosas así. ¿O eres como los escribas y los sacerdotes, que conociendo la palabra de Dios les era indiferente? ¿Ese es tu caso? ¿O podemos decir que tu caso fue como los magos, como esos hombres sabios que adoraron a Dios, que vinieron desde lejos y se postraron a reverenciar a Dios y le dijeron: Señor, venimos a someternos a tu autoridad, venimos a someternos a tu reinado? Hermanos, esperando en Dios, que todos los que están aquí escuchando, hermano, adquieran la sabiduría de estos magos del Oriente. La poca información que tal vez tenían los magos fue suficiente, para moverlos cientos de kilómetros, tal vez miles de kilómetros, para postrarse delante del Hijo de Dios y adorarlo. ¿Será este tu caso, hermano? ¿Será este mi caso? La situación, hermanos, que tú y yo tenemos más información hoy que esos magos del Oriente. Tenemos más información, en la que, como dice la palabra de Dios, en el día del juicio, estos magos van a grabar mucho, la condenación de muchos, porque con el poco conocimiento que tenían, decidieron ir a adorar. Tú tienes más conocimiento de la palabra de Dios. Y pregunto, ¿vamos a seguir caminando en rebeldía? Hermano, yo te quiero pedir que no tires en saco roto lo que acabas de escuchar. No eches sobre tus lomos la palabra de Dios. No la dejes caer al suelo. Y voy a terminar con esta pregunta para tu vida. ¿Con cuál de estos 3 ejemplos te describes? ¿Cómo te describes tú? ¿Como Herodes, que sigue sentado en tu trono, que sigue siendo el rey? ¿Te describes como los sacerdotes y los escribas, que conociendo la ley de Dios, la ignoraron, porque fue lo que hicieron? ¿O te describes como los magos, que dejando todo atrás, dejando todo, fueron y adoraron al Rey de Reyes? ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los 3 te describe mejor? ¿Cuál de los 3 te describe mejor a ti? Cristo, hermanos, nació para la gloria de Dios. Por eso en Lucas capítulo 2 cantaban: gloria a Dios en las alturas. No para que nosotros seamos los protagonistas de esta época. Y muchas veces somos los protagonistas porque nosotros queremos recibir los regalos,
¿Por qué se regala, hermana Pili, por qué se regalan cosas en Navidad la gente? ¿Cuál es el motivo, Uriel? Sarita, ¿por qué hay regalos para los niños? ¿Por qué? Si nosotros no somos los protagonistas de esta historia, el protagonista de esta historia es Jesús. Y nosotros somos los que debíamos ofrecerla a Él. Sin embargo, como seguimos siendo reyes, entre comillas lo digo, queremos, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. ¿Y tú qué ofreces a cambio? Hemos vivido años con una falsa llamada Navidad, o porque ni la fecha dice la Biblia cuando nació Jesús. No menciona nada de eso. Sin embargo, esperamos todos esta fecha, ¿o no? Yo sí la espero, porque sé que vamos a comer un delicioso pavo en la noche que prepara Carla, esperando que no se le queme, ¿no? Yo lo espero para sentarme en la mesa con mi familia, no porque no lo haga otros días, pero es una fecha en que podemos recordar y no porque se nos olvide, sino una fecha para agradecer la humillación de la segunda persona de la Trinidad, que dejando su trono de gloria se vino a humillar por amor. Mucha gente dice y escribe y dice, Happy Birthday, niño Jesús. ¿Sabes qué pienso? Que falta de entendimiento, porque Él es eterno, Él no cumple años. Él es eterno, Él es eterno. Pero queremos vernos bondadosos, queremos vernos bien, y no es así. Él es Dios. Hoy en la mañana estaba viendo un video que me mandó, como decía mi papá, una persona que quiero mucho, que es mi mamá. Y venía, con eso termino, hermanos, había un concierto de música cristiana, o no sé, estaban las alabanzas a todo lo que dan, y un grupo al frente grandísimo, grandísimo de personas. Yo creo que, y salían las cámaras y se veían, yo creo que eran unas 10,000 personas que estaban ahí, y se veía que estaban cantando, ¿quién, como Jehová, que con su poder, y panderos, y los hombres bailando para acá, y bailando para allá, y dando vueltitas, y todo eso. Y en la carne se escucha muy bien el punchis, 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 ¿no? Yo no soy nadie para juzgar, pero me acordé de una porción de la escritura del Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba en el Sinaí y la gente fue a buscar a su hermano Aarón y dijeron, hagamos fiesta a Jehová, pensando que era Jehová el que estaba ahí, no era Jehová. Y me dio muchas cosas que pensar, porque a Dios se le trata con reverencia, porque Él es Dios. No estoy en contra de que si sientes en tu corazón brincar, danzar, hazlo. Hazlo, pero que sea el Señor el que te mueva a hacerlo. No el ritmo, no la música, porque no es para ti. El motivo de todo esto es para que Él sea glorificado, no para que tú vengas y te eches una danzadita y te vayas a tu casa a vivir como vives la vida. Él es el motivo por el cual muchas familias se reúnen en sus casas supuestamente para festejar algo que no conocen. Y hay un versículo en la palabra del Señor, en Filipenses 1:18, si quiere buscarlo. Si le preguntas a la gente qué festejan hoy,
Mucha gente te va a festejar, festejamos el nacimiento del niño Jesús. Y este versículo de Filipenses 1:18 dice esto. En la versión JI, o sea, Jorge Nurreta, dice, el mundo habla de todas maneras, por pretexto o verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Le pido a Dios que hoy que estés con tu familia, realmente, realmente tengas una noche buena en el Señor. Que tengas un tiempo de meditar, un tiempo de pensar cómo es tu vida. Y que te acuerdes de esta palabra. ¿Tú cuál de los tres eres? Te lo repito, ¿eres Herodes? Que estás entronizado y no quieres que nadie te quite de tu trono ni Jesús. Eres como los sacerdotes y escribas que conociendo la palabra de Dios la has tirado al piso y no te importa y te es indiferente. O el tercero, eres como esos magos, esos hombres sabios, que viniendo de muy lejos solamente venían a decirle al Señor, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Y me vengo a someter a tu autoridad, Dios. Vengo a estar debajo de lo que tú quieras y realmente tú eres el soberano y tú haz lo que tengas que hacer en mi vida. ¿Cuál de los tres somos? ¿Cuál de los tres eres tú? Te dejo con esta palabra, esperando que el Señor haya hablado no solamente a mi vida. Y si lo fue así, qué bueno, porque yo lo necesitaba. Y si el Señor también te habló a ti y te da algo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, vamos a partir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Dios. Quiero que rogarte, Señor, por los hermanos que en esta tarde, Señor, no están aquí porque salieron de la ciudad. Te ruego que tú guardes su salida y su entrada, Dios. Que tú, Señor mío, los protejas. Señor mío, los libres de cualquier accidente, Dios. Padre, y los que estamos aquí en esta tarde, Dios, Padre, tu pueblo, que nos humillemos delante de ti, Dios, así como se humilló, bendito Dios, estos sabios del oriente, Dios. Tú te revelaste a sus vidas, te mostraste a sus vidas, Dios, y te ruego, Dios, que tú también te muestres a nuestras vidas, día a día, Dios. En el nombre de Jesús. Partimos de este lugar, Señor, rogándote que vayas con cada uno de nosotros, Señor, y que, Señor, si hemos de pasar la noche con nuestras familias, Padre Dios, que tu luz en nosotros, Padre, brille y que no nos dejemos llevar, Señor, por la corriente del mundo. Porque realmente nosotros sí sabemos, Señor mío, el motivo por el cual tú veniste a este mundo, a esta tierra, para sacarnos de la escoria, Dios. Gracias, Jesús. Amén.